20 años preso y Jesús lo visitó en la cárcel. Ey, esto es Invitado judío, quien no conocía al Mesías, estuvo 20 años en prisión y poco después de que lo encarcelaran, una tangible y visible nube de la gloria de Dios entró en su celda e incluso otros reclusos la vieron. En breve, el tráfico de drogas. Antes de tu gran arresto, tuviste una clara advertencia de Dios. Estaba en mi cama, fue una noche antes de que robáramos nuestro segundo jet del mes. Entonces... Tu segundo jet, y lo mencionas tan tranquilo como si nada. Es interesante. Te cocinas como una langosta en agua fría, así lo hace el enemigo, y poco a poco sube el fuego, Sid. Después estás cocinado. Así nos mete en el pecado. Era nuestro segundo jet del mes, era un jet Cessna Citation 2. Llegarían azul y blanco, y en el sueño vi un arresto. El avión no era azul y blanco, era marrón y blanco, con una bolladura en el ala izquierda. No fue a las 8 de la mañana, fue a las 9:05 de la mañana. Nos arrestaron ahí mismo, había un Mercedes-Benz, no tendríamos el Mercedes ahí. El sueño no tenía sentido porque nada se alineaba. Y desperté. Y me palpitaba el corazón y sonó el teléfono. Y fui grosero con mi madre en el teléfono. Y ese día dijo: Dios, te lo entrego, preserva su vida. No permitas que perezca. Lo que sea que tengas que hacer para salvarlo, te entrego a mi hijo. 24 horas después, ese Mercedes-Benz aparece. El avión llega tarde, no a las 8 de la mañana, sino a las 9:05. Una operación de la aduana de los Estados Unidos, los federales, y alquilaron un avión con una ala abollada marrón y blanco y no azul y blanco, 9:05 de la mañana. Y fuimos conduciendo el Mercedes-Benz hacia la pista en Boca Ratón, Florida. Y salieron federales de aviones, trenes, autos, pusieron UCIs en mi oído, arruinaron mi dulce mañana. No huimos. No cobré $200, pasé 19 años, 6 meses, 1 semana y 1 día en prisión federal. Desperté en la penitenciaría de Leavenworth, donde si no estás bien con Dios, en Leavenworth siempre estás a un latido del infierno. Pero mi madre oraba. Meses después de llegar a prisión no eras un creyente. Dios te utiliza en sanidad, explícalo. Dios me preparaba. Cuando Dios tiene un llamado para tu vida, es muy difícil estropearlo. Lo que pasó fue que estaba divinamente situado en una celda del edificio 63 de la penitenciaría, donde el hombre pájaro de Alcatraz tenía sus alas. No fue en California, fue en la prisión de Leavenworth, en Kansas. En esa época había cucarachas, era de cemento y metal, era una cosa miserable. Pasé de una casa de lujos a la casa de la prisión en la penitenciaría, en el llamado Zapato, la unidad de vivienda solitaria, y allí estaba, había un hombre en mi celda, se llamaba Shane. Shane tenía 5 fracturas por contusión y 3 discos dañados. Mi coacusado, Vic, era quiropráctico, estaba autorizado y veía 100 pacientes a la semana. No podía ayudar a Shane por su espalda rota. Todos los días, Shane escuchaba a un predicador y decía la oración de fe y no pasaba nada. Al fin, un día, Big le dijo a Shane: tu espalda es la de un hombre decrépito de 85 años con mala salud. Shane, siempre tendrás problemas de espalda, no importa el tratamiento médico. Y Shane volteó a ver a Big. Le dijo: no lo aceptaré. Creo que Dios me curará y espero un milagro. 30 minutos después, la emisión de radio empezó. Y miré al pobre y miserable Shane con los audífonos puestos. Y dije: Dios, si eres real, no lo pido por mí. Te lo pido por Shane, que dice ser tu siervo. Te pido que lo sanes en ese momento. Y Sid, frente a mí, como un gel transparente, bajó sobre la cabeza de Shane y comenzó a bajar despacio sobre sus hombros. Y escuché sonidos: pop, pop, crack. Y Shane se quitó los audífonos
y dijo: Vic, Dave, sané, aleluya, Kundarabashá. Empezó a hablar en lenguas y yo estaba más desconcertado que todos, porque el Dios en el que no creía hizo que dijera una oración y la respondiera frente a un quiropráctico que luego examinó a Shane y todos sus huesos estaban en la posición correcta. Sanó al 100%. ¿Sabes qué me dice eso? El amor de Dios. Y él amaba a David. Él amaba al quiropráctico. Todos necesitaban verlo. Y luego dime sobre cuando estabas en prisión, Jesús apareció. Fue un encuentro increíble, pero antes de eso, una noche antes de mi sentencia, el 6 de junio de 1990, iría a la sentencia al día siguiente. Ahí ya conocía al Mesías, entonces pensé que debía orar. No había unción para orar, era como una rutina religiosa y me arrodillé con una pierna para orar, así de orgulloso estaba. Dios hizo que me arrodillara bien y dije: Dios, mañana voy a la sentencia. Y mi coacusado y la otra persona en la celda se unieron en oración por compasión por mi situación. Y mientras me agachaba y oraba, solo eran palabras, no había un poder en lo que decía. Y cuando me dispuse a ponerme de pie, de repente Dios honró mi oración y la presencia de Dios bajó, se impregnó en la habitación y la atmósfera cambió. Y de repente Jesús apareció con una túnica blanca y se paró frente a la ducha de la celda de 3x5. Se paró con la túnica blanca y comenzó a levantar sus brazos. No dijo nada. Y después cambió a un color rojo o escarlata, luego azul celeste y regresó a blanco. Y mientras pasaba esto, fui lleno del Espíritu Santo y hablaba en otras lenguas, en tonos tan claros y audibles, y hablaba en español. Las palabras que venían a mi mente, más tarde supe que estaban en la mente de Vic. Salieron de mi boca, las sellaba en la lengua desconocida, y luego Vic obtuvo la interpretación de lo que decía y lo repitió en español, y todas las oraciones menos 2, en el lapso de 2 horas, se respondieron en 48 horas. Y Dios se movió. Luego, Él desapareció. Y de pronto, esto es lo que pasó. Vi una nube en el suelo de la celda. Y era del tamaño de la mano de un hombre. Y el Espíritu Santo me dijo: prueba los espíritus. La miré y dije: ¿tú conoces a Jesús? Y cuando lo dije, chispas de oro y platino llenaron el suelo de la celda de la prisión. Era el único que estaba en el suelo en este momento. Los otros 2 se sentaron en sus camas. Y me metí en la nube de la presencia. Era de 45 centímetros de alto. Y al estar allí, cada vez que decía Jesús, chispeaba oro y platino. Jesús, oro y platino. Y mientras lo decía, sentía como si hubiera electricidad estática en mis piernas. Era como un niño jugando con el padre jugando con un niño. Pasé de ladrón y traficante de cocaína a jugar en la presencia de un Dios vivo, porque fui perdonado y me convertí en un niño. Y después pasó esto. Oí las palabras: bebe de la nube. Tenía sinusitis. Así que extendí mis manos hacia la nube, y cuando recogía la nube tangible de su presencia y bebía de ella, regresaba a su lugar. Y sucedió 2 veces. Me vino el pensamiento: debes ir a ella, no ella a ti. Entonces me humillé aún más. Dios me quebrantó más y me arrodillé en la nube y bebí de la nube 3 veces. Y la presencia de Dios bajó a mis pulmones y subió a mis senos nasales, y en ese mismo instante sané de los problemas de sinusitis. Debido a la gracia de Dios en tu vida, descubriste muy pronto que tú tienes un don de sanidad. No tenemos tiempo para hablar de todos los milagros que pasaron en prisión, pero había un lugar llamado Pabellón de la Muerte. Cuéntame lo que pasó ahí.
En Springfield, Missouri, en 1996 había una unidad de hospital, un centro médico para prisioneros federales. Había 850 presos, 450 trabajaban, 400 enfermos y algunos en el pabellón de la muerte. Edificio 3, segundo piso. No se podía subir porque los presos que subían robaban a los presos sus sellos y relojes. Un día subí por la unción del Espíritu Santo y había una persona conmigo, un criminal que nació del Espíritu. Subimos y cuando salimos del ascensor el guardia nos recibió. ¿Qué están haciendo aquí? Le dije, vinimos a orar por los enfermos. Dijo, no orarán, irán a la unidad de alojamiento solitario. Los meteré en el agujero. Dije, me parece bien, a los dos nos parece bien, pero oraremos primero por los enfermos. ¿Le parece bien? Dijo, eres un caballo de raza diferente. Dijo, vengan aquí, le dijo a las enfermeras, ¿qué debo hacer con ellos? Dijo, si quieren orar por ellos, que oren, después pónganlos en el agujero. Dije, gracias, se lo agradezco, encantados de hacerlo. Pero déjenos orar. Dijo, está bien. Dijo, puedes orar por los enfermos, pero empieza en esta habitación. Sid nos llevó a una habitación donde había 3 hombres que estaban en coma. Estaban en coma. Uno tenía los brazos atados y había una red alrededor de toda la cama. Fue golpeado con una barra de metal en el área de espera de otro centro porque no pagó una deuda de drogas y lo golpearon en la cabeza, tenía daños cerebrales. Y cuando esperábamos pensé, es algo difícil, Dios, tú nos enviaste. Hay una diferencia entre ser enviado y los que solo fueron. Fuimos enviados, sabía que Él estaba ahí. Y levanté mis manos y comencé a orar, no había presencia. Y pasaron 2 minutos y me sentí como un gran fracasado. Y cuando iba a levantarme, la presencia de Dios entró como lo hizo en aquella celda años atrás cuando lo conocí. Y la habitación se impregnó de la atmósfera de Dios. Y el hombre en coma se levantó y fue cuando vi que tenía las manos atadas y tenía un tormento en sus ojos. Reprendí al demonio de sus ojos. De pronto vino la paz, volvió hacia atrás en la cama y estaba en coma otra vez. Oramos por los otros 2, pedimos a Dios sanidad, fuimos al pasillo y hubo un avivamiento de sanidad en el pabellón de la muerte. Cuando fuimos al pasillo había un hombre con balas en la espalda, oramos y ya podía sentir las piernas. Oramos por los mafiosos que salieron del pabellón de la muerte. Uno vivió 13 años más. Varias víctimas de SIDA que estaban en el pabellón de la muerte salieron, los vimos en el patio y Dios restauró su salud. Cuando nos íbamos, el guardia dijo, no los meteré en el calabozo, ustedes son hombres auténticos. Dijo, no creo que Dios exista, dijo, pero no puedo negar lo que acabo de ver. Y las enfermeras dijeron, cuando te baje del ascensor, ora por él, lo necesita. Oramos por el guardia, lo aceptó con humildad, no fuimos al agujero y ocurrió un movimiento de Dios. Y el riesgo es fe es riesgo. Tienes que salir del barco a veces cuando Él dice ve y eres enviado. La presencia de Dios, el don de sanidad, opera en David. Pero la gloria de Dios también está en este estudio. Y veo a la gente que es sanada.